Buen día, saludos a todos. Mi nombre es la doctora Marisabel Lapuerta. Yo no soy médico, soy terapista físico con una maestría en salud pública, una maestría en anatomía humana del recinto de ciencias médicas, una maestría en salud pública y un doctorado de la Universidad de Boston. Estoy con ustedes para discutir el componente de musculoesquelético. Y hoy vamos a estar hablando de la espalda. La primera parte de esta conferencia, lo que hemos hecho en años anteriores, es que se la hemos asignado a los estudiantes, pero como este método está atemperado a la situación que vivimos, pues en esta ocasión van a tener la presentación completa. Los elementos estructurales de la espalda incluyen la piel y el tejido subcutáneo, la fascia profunda, las capas musculares superficiales y profundas, ligamentos, todo el aparato óseo, columna vertebral y vértebras torácicas, y el componente nervioso, que es el cordón espinal, las meninges y los nervios y vasos asociados. Aquí tenemos la columna vertebral en una vista anterior, en una vista posterior y en una vista lateral. Recuerden que la columna vertebral es un arreglo óseo diseñado para proteger el cordón espinal y los nervios espinales. Sostiene el peso del cuerpo superior a la pelvis, es semirrígida, tiene un eje flexible y pivotea con la cabeza. Es uno de los componentes estructurales para nuestra postura y ambulación. La columna vertebral articulada incluye 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Estas 24 no están fundidas, 5 sacrales y de 2 a 4 coxigias fundidas. Aquí tenemos las curvaturas fisiológicas que todos debemos tener ya en la adultez. Las curvaturas primarias, la torácica y la sacral, y las curvaturas secundarias, cervical y lumbar. Por supuesto, en la normalidad, ya cuando envejecemos, los discos intervertebrales se atrofian. José, voy a repetir Estas son las curvaturas fisiológicas del cuerpo humano. Tenemos las curvaturas primarias, torácica y sacral, las secundarias, cervical y lumbar. Y, por supuesto, a medida que envejecemos, los discos intervertebrales se atrofian y el resultado es una pérdida de estatura gradual y entonces volvemos a tener una columna vertebral más continua, con menos concavidades o con más concavidades dependiendo de la condición que desarrolle el paciente. Aquí tenemos la curvatura cervical cóncava posteriormente, compuesta por las 7 vértebras cervicales C1 a C7. Nos vamos a la curvatura torácica de T1 a T12. Observe la posición de los discos intervertebrales. La curvatura lumbar de L1 a L5 y la sacral, que son 5 vértebras fundidas. Por supuesto, cuando nacemos lo que tenemos es una curva en forma de C, una curva convexa, y simplemente por la postura de ese infante que no levanta todavía la cabeza, no se han desarrollado las curvaturas secundarias. En los primeros meses, a medida que se empieza a levantar la cabeza, entonces se van desarrollando la curvatura cervical y eventualmente las curvaturas adicionales. Por supuesto, esas son las curvaturas normales, pero tenemos curvaturas anormales que se desarrollan dependiendo de la ocupación que tiene el individuo o posturas inadecuadas. Y también por procesos patológicos. Tenemos el desplazamiento anterior de la cabeza o forward head, que es un aumento en la curvatura anteroposterior. La cifosis, que es lo que llamamos comúnmente joroba, que es un aumento en la curvatura torácica anteroposterior, y la lordosis, que es lo que llamamos en el campo respingado,
que no es otra cosa que es un aumento en la curvatura anteroposterior lumbar. Esas son curvaturas anteroposteriores. La curvatura lateral más común es la escoliosis, que es una curvatura anormal en el plano que mueve la columna lateralmente, que es el plano ¿qué? Coronal. Es importante que notemos que son curvaturas distintas y clínicamente tienen significado distinto. Aquí tenemos la curvatura moderna. Esta es la condición más común en los jóvenes y en las personas que son adictos a los teléfonos celulares. Y es ese desplazamiento anterior de la cabeza que lo que hace es que aplana la curvatura cervical y aumenta la curvatura torácica. Y aquí tenemos entonces el componente completo. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacrales, conformadas en el sacro y 3 a 4 coxigias o el coxis. En términos de anatomía funcional, lo que sabemos de la columna es que hay movimiento significativo en las primeras 25 vértebras. El movimiento es mayor en el área torácica, lumbar y sacral. Esta la voy a repetir. En términos de anatomía funcional, sabemos que ocurre movimiento significativo en las primeras 25 vértebras. Las vértebras torácicas son grandes, las lumbares y la región sacral son grandes también y es donde se sostiene peso, por lo tanto tienen que ser estructuras grandes. El área lumbosacral vertebral transfiere peso de la pelvis a las articulaciones sacroiliacas. El tamaño de las vértebras es importante clínicamente y funcionalmente. El tamaño aumenta inferiormente a medida que aumenta la capacidad de sostener peso y la necesidad de sostener ese peso. Por lo tanto, el sacro tiene el tamaño más significativo y transfiere el peso del cinturón pélvico a las articulaciones sacroiliacas. Es importante que se estudien las particularidades de la vértebra cervical, de la vértebra torácica, lumbar, etcétera. O sea, tienen que familiarizarse con el tipo de vértebra y sus particularidades anatómicas. La vértebra típica tiene un cuerpo, tiene definitivamente unos pedículos. Tenemos entonces los procesos espinosos que están formadas por las dos láminas y tiene los apófisis o procesos de articulación superior e inferior. Esto es algo que los huesos, siempre los estudiantes de medicina tienen que estudiárselos por su cuenta. Por eso es que esta parte de la conferencia en años anteriores estaba asignada. Aquí tenemos de nuevo el diagrama de la vértebra típica para que lo estudien. Y la vértebra atípica, esta es particularmente C2 o el axis. Observe la prominencia conocida como el dens o proceso odontoideo y que no tiene cuerpo, lo que tiene es el remanente del cuerpo. El foramen intervertebral es aquel que se forma ¿dónde? Vamos a ver. Esa la voy a repetir. Aquí tenemos particularidades de cada vértebra y entonces la vértebra articulada con la vértebra inferior formando el foramen intervertebral. Es bien importante porque por ahí es que va a salir el nervio espinal. Las articulaciones cicapoficiales o facetarias también son importantes, no solo anatómicamente, porque le permiten a cada vértebra el deslizamiento sobre la vértebra superior e inferior, y en adición porque son susceptibles a degeneración por edad. Y lo otro que hace todavía esto más importante para un clínico es que cuando se diseñan programas de ejercicios para pacientes con patologías de espalda, es importante considerar el área de la patología, si el problema es cervical, si es torácico, si es lumbar. Los ejercicios no deben ser genéricos porque hay que considerar la anatomía del área.
Aquí tenemos de nuevo las articulaciones cigapoficiales y el nervio espinal emergiendo por ese foramen intervertebral. Observe los pedículos, el cuerpo de la vértebra, el disco intervertebral y las facetas de articulación de esas dos vértebras. Las ramas articulares de la rama medial, de la rama posterior, del nervio espinal, es quien inerva esas articulaciones cigapoficiales. Eso clínicamente es bien importante. Y aquellos que eventualmente se interesen por la cirugía ortopédica o cirugía de componentes nerviosos, si van a trabajar en esa área, tienen que recordar ese detalle. Aquí tenemos entonces la articulación cigapoficial, nuevamente el nervio espinal saliendo y a su vez la rama medial del nervio espinal. Esa rama medial del nervio espinal es importante para las inyecciones facetarias. ¿Okay? Y ahí tenemos la correlación clínica. Y aquí un dato funcional: la columna vertebral no es rígida en condiciones normales, es flexible, permite flexión, extensión y rotación. Lo que pasa que en cada región anatómica el grado de flexión, extensión y rotación varía. Eso es en condiciones normales. Cuando hay procesos patológicos como osteoartritis o trauma, entonces estos movimientos se limitan. La columna vertebral está inervada. Esto es bien importante clínicamente. Las articulaciones cigapoficiales o facetarias, como usted le quiera llamar, están inervadas por las ramas articulares de la rama medial de la rama posterior. Tiene que repasar el diagrama. Ahí tenemos el nervio espinal saliendo. Sabe que cuando el nervio espinal sale se ramifica. De eso es que estamos hablando. La columna vertebral como tal está inervada por las ramas meníngeas del nervio espinal. Y la irrigación sanguínea son las arterias espinales y las venas del mismo nombre. Si vamos a las particularidades de cada vértebra, aquí tenemos el famoso atlas o la vértebra cervical 1. Si se fijan, es un anillo que consiste de dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. Esta vértebra no tiene un proceso espinoso, sino el remanente de él, y no tiene cuerpo. Por eso es fácil de identificar. Note las facetas de articulación superior prominentes, porque recuerde que ahí es que se va a articular el hueso occipital, el cráneo. Por lo tanto, esas facetas de articulación tienen que ser amplias. En el caso de C2, que conocemos como axis, es la vértebra cervical más fuerte y tiene un proceso odontoideo. Voy a repetir esa. En el caso de C2, conocida como axis, sabemos que es la vértebra cervical más fuerte y posee un proceso odontoideo, que es una proyección vertical hacia la superficie posterior del cuerpo. Fracturas en el proceso odontoideo son relativamente comunes cuando el individuo sufre caídas o trauma en el área. Aquí tenemos uno de los métodos, repito esa también. Aquí tenemos uno de los métodos más económicos y más rápido de diagnosticar una fractura del DENS, que es una radiografía de boca abierta para ver esa estructura, cómo está en términos de su integridad. C7 es otra de las vértebras que son particulares por su anatomía. Se conoce como la vértebra prominente y se le llama así porque tiene un proceso espinoso bastante largo. En este caso, el proceso espinoso de C7 no es bífido como las otras vértebras cervicales.
Esta prominencia usted se la puede palpar en la base del cuello. Las personas que trabajan en inclinación anterior o flexión anterior de cuello tienden a desarrollar esa prominencia y además a sufrir dolor en la musculatura que está sobre C7. Aquí tenemos ese C7, la vértebra prominente. Observe el proceso espinoso más largo, que no es bífido. Tiene un proceso transverso amplio o grande, y el foramen transversario está ausente o es pequeño y a veces no transmite la arteria vertebral, solamente la vena accesoria pequeña. O sea que puede o no estar presente. Aquí tenemos los famosos procesos uncinados. Un proceso uncinado es una estructura en forma de cuña en los bordes posterolaterales de la superficie superior del cuerpo vertebral y está presente en las vértebras C3 hasta T1. Las vértebras, repito esa. Los procesos uncinados de una vértebra es un apófisis. La voy a repetir de nuevo. Los procesos uncinados de una vértebra son unos procesos en forma de gancho en los bordes posterolaterales de la superficie superior que está presente desde C3 hasta T1. También se conocen como articulaciones oncovertebrales o articulaciones neurocentrales. Aquí las tienen en una ilustración casi desarticulada para que puedan observar el arreglo. Son elevaciones en los bordes superiores laterales de esas vértebras cervicales. Y acá en la ilustración de la derecha todavía se ven más claritas. Es importante que haya un detalle anatómico clínicamente útil. La proximidad del nervio espinal y la arteria vertebral están bien cerquita a los procesos uncinados. El nervio espinal y la arteria pasan a través del foramen intervertebral y el foramen transversario respectivamente. Cuando hay desarrollo de osteofitos, que son crecimientos típicamente de osteoartritis, entonces vamos a tener artrosis de las articulaciones oncovertebrales que a su vez van a comprimir tanto el nervio como la arteria. Esta condición suele producir dolor crónico en el cuello en los pacientes. ¿Clínicamente relevante? Claro que sí. Si hay una reducción de flujo sanguíneo en el foramen transversario, entonces el paciente puede comenzar a quejarse de que tengo como un mareo en la cabeza, que es como ellos dicen. Tengo la cabeza como vana, así es como el paciente se expresa por lo menos en Puerto Rico, sobre todo la población adulta mayor o viejos, que es la palabra correcta. Mareo, confusión y a veces me mareo tanto que me caigo. El problema de las caídas es que se asocia con comorbilidades. Un paciente se cae y si no le pasa nada se levanta y sigue caminando, pero el paciente que se cae y sufre fracturas o alguna herida abierta, ahí tenemos comorbilidades. Y esto está asociado a arteriosclerosis y a envejecimiento. No se olviden de eso. Y aquí tienen el arreglo de las vértebras cervicales articuladas en una vista lateral. Por favor, noten el arreglo de los procesos espinosos, que es casi horizontal, y las articulaciones cigapoficiales. Pasamos entonces a la región torácica y aquí tenemos una vértebra torácica típica. Tienen el cuerpo en forma de corazón, tienen un foramen vertebral más pequeño, tienen esos procesos espinosos largos, inclinados, que se sobreponen uno al otro y tienen facetas costales en los lados de los cuerpos vertebrales para articulación de la cabeza de las costillas.
Las facetas de articulación costal están presentes en los procesos transversos y son específicamente para los tubérculos de las costillas. T11 y 12 no tienen esas facetas de articulación en los procesos transversos. Aquí tenemos de nuevo las facetas costales, el tubérculo de la costilla articulando con el proceso transverso de la vértebra a la que corresponde numéricamente. Para las costillas 2 a la 9, la cabeza articula en el cuerpo de la vértebra correspondiente y en esa vértebra superior. Las costillas 1, 10, 11 y 12, en este caso, la cabeza articula solamente con el cuerpo vertebral correspondiente. Esos son detalles anatómicos que usted los ve cuando usted mira ese esqueleto articulado y esa caja torácica articulada con las costillas. La cabeza de la costilla articula con las facetas costales en los lados de cada 2 vértebras adyacentes, el cuerpo de la vértebra correspondiente y ese de la vértebra superior. Hay excepciones que son importantes que las miren en la discusión de la pared torácica, por ejemplo, las costillas 1, la 10, la 11 y la 12. Bien importante que miren eso en el atlas. El tubérculo de la costilla articula con las facetas de articulación costal en la punta del proceso transverso, fíjese que aquí se nota en esa ilustración de la vértebra a la cual le corresponde numéricamente. La vértebra T11 y T12 pues no tienen carillas de articulación costal en el proceso transverso. Pasamos entonces a la región lumbar y aquí tenemos la vértebra lumbar típica. En esta vértebra el foramen vertebral es triangular, los procesos espinosos son cortos, chatos y cuadrangulares. Y tiene una particularidad anatómica conocida como los procesos mamilares en la superficie posterior de cada superficie articular superior. Aquí tenemos el famoso ángulo lumbosacral. ¿De qué estamos hablando? Esta es la articulación de la quinta vértebra lumbar y el primer segmento sacral. El primer segmento sacral está inclinado levemente hacia el plano anterior e inferior y entonces forma un ángulo con la línea horizontal que se llama el ángulo lumbosacral. Esto no es otra cosa que la articulación de la región lumbar y el sacro. Movilidad significativa ocurre en las vértebras superiores, en las 25 vértebras superiores. El sacro y el coxis están fundidos. La medida de ese ángulo lumbosacral son 30 grados. Y aquí tenemos 2 vértebras atípicas o 2 arreglos vertebrales atípicos que son el sacro. Esta la voy a repetir. Aquí tenemos el sacro y el coxis, 2 estructuras que son atípicas. El sacro son 5 vértebras fundidas, obsérvelas en una vista anterior y en una vista posterior superior. El margen anterior de la primera vértebra sacral está brotada, se protruye hacia el frente y se conoce como el promontorio sacral. Hay 4 pares de foráminas sacrales. Y las láminas de S4 y S5 no se funden en la línea media. Y ahí se forma la estructura clínicamente importante llamada el hiato sacral. La primera vértebra coxigia usualmente no se funde o se funde de manera incompleta con la segunda. Y aquí tenemos el hiato sacral en una ilustración todavía más clara. Es importante porque este es el sitio donde típicamente se administra anestesia durante el procedimiento de anestesia epidural caudal, comúnmente utilizada en cuidado obstétrico. Aquí tenemos el coxis, se explica por sí solo, 3 a 5 segmentos de vértebra,
yace sobre el ano, tiene forma de cuña y está separada del sacro por un disco, pero ese disco se puede haber fundido en la adultez. El segundo segmento tiene unos cuernitos y se mueve, y eso es importante durante el parto. También es importante para nosotros ahora mismo, si estamos sentados, considerar cómo estamos sentados. Observe en este diagrama cuál es la estructura normal, anatómicamente hablando, de la dura. Cuando usted está sentado cansándose ya de oírme, ya está en abnormal dural tension, y entonces cuando ya está prácticamente desmayado en la silla, mire la presión que usted está ejerciendo sobre el coxis. Yo creo que este diagrama se explica por sí mismo. Los discos intervertebrales son estructuras bien importantes clínicamente, contribuyen aproximadamente a 1/4 del largo de la columna vertebral. Y entonces la superficie superior e inferior de los cuerpos están cubiertos por estos platos de cartílago hialino, que se llaman las placas vertebrales terminales, y forman un sándwichito. Y aquí los tenemos. La placa vertebral es cartílago hialino, responsable del crecimiento del largo de la vértebra en el periodo de crecimiento. Persiste durante la vida. Esa la voy a eliminar. Ahí tiene la placa vertebral terminal, que es cartílago hialino, y a esa placa se le atribuye el crecimiento durante el periodo de crecimiento de esa vértebra. De nuevo, una ilustración donde vemos ahora el cuerpo de la vértebra en su interior y los procesos espinosos, el canal vertebral y todas las estructuras adyacentes. Aquí están las dos partes del disco intervertebral, el núcleo pulposo y el anillo fibroso en condiciones normales, y la placa de cartílago hialino. Observe que el núcleo pulposo es gelatinoso y tiene una gran cantidad de agua, 88%, en la vida joven. Por supuesto, a medida que aumentamos en edad, el núcleo pulposo se deshidrata, pierde elasticidad, se seca, se pone rígido y fino y, pues, por supuesto, más susceptible a lesionarse. Ahí tiene otra ilustración y fíjese cómo se forma con anillos concéntricos de fibrocartílago. Recuerde que este contenido era para estudio independiente, así que no voy a ir a todo el detalle, pero al final de esta ilustración les dice que lamentablemente la movilidad de la columna vertebral depende principalmente de la elasticidad de los discos intervertebrales. Por lo tanto, si se degeneran y pierden elasticidad con la edad, ¿qué usted cree que va a pasar con nuestra columna vertebral? Así que hay que cuidarla desde ahora. Aquí tenemos el arreglo de la vértebra con el disco intervertebral y los anillos concéntricos que lo protegen. De nuevo, discos intervertebrales en movimiento, en actividad eterna. No importa en qué posición usted se encuentre, sentado, acostado, de pie, de lado, los discos están ahí para absorber ese movimiento. Son más gruesos en la columna cervical y lumbar, donde los movimientos son más significativos. Tienen características físicas que le permiten ser los conmutadores de golpe, los shock absorbers. Pero lamentablemente no tenemos discos intervertebrales entre C1, ¿ok? C1 y C2, ni en el sacro ni en el coxis. Y aquí tiene una ilustración, yo creo que esa no hay ni que explicarla, de cómo funciona el disco. La inervación es sumamente importante. Hay un nervio que se llama el nervio recurrente meningio o sinovertebral. Ese nervio es importante porque inerva el periósteo vertebral, el disco intervertebral, las meninges y los ligamentos. Y tiene ese nervio en su interior fibras sensoriales
y fibras del sistema nervioso simpático. Aquí está de nuevo la inervación. Las articulaciones facetarias o cicapoficiales están inervadas por la rama posterior del nervio espinal. Es bien importante que recuerde que el nervio espinal sale por el foramen intervertebral y se ramifica. Pues entonces, una de esas ramas, que se llama la rama recurrente meningea, lleva fibras simpáticas del tronco simpático. Y la articulación facetaria recibe fibras de la articulación superior y la articulación inferior. Y eso es una ventaja anatómica. Mire qué lindas se ven aquí. Las articulaciones facetarias están inervadas por ramas de la rama dorsal del nervio espinal. En estas articulaciones, la cápsula y la membrana sinovial están sumamente inervadas con receptores de dolor. Clínicamente es súper importante porque cuando el paciente te llega con dolor de espalda, no se puede despachar con Tylenol o con cualquier otro analgésico sin receta o a la discreción del paciente. Hay que evaluar el paciente. Es más complicado que eso. Y lo mismo, usted si va a hacer inyecciones facetarias, tiene que saber exactamente cuál es el blanco de ese medicamento. La inervación de las articulaciones facetarias de cualquier nivel, repito, es a través de fibras de dos nervios espinales adyacentes, lo que se conoce como un traslapo de ramas de dos nervios, ¿ok? O sea que para hacer inyecciones facetarias hay que saber que estamos usando de blanco dos nervios espinales. Cuando nos vamos a las correlaciones clínicas es importante que reconozcamos cuáles son las curvaturas patológicas de la columna vertebral. La columna vertebral se va en una lordosis excesiva, cifosis, desplazamiento anterior de la cabeza. Todas estas desviaciones pueden ser asociadas a debilidad muscular. La lordosis es un aumento en la curvatura lumbar, la cifosis aumento en la curvatura torácica y el desplazamiento anterior de la cabeza es un aumento en la curvatura cervical. Esa es la clásica del uso del celular. La escoliosis es una desviación lateral de la columna que puede ser simple o compuesta. Puede ser en forma de C, en forma de S o en forma triple, dependiendo, y se llaman simples o compuestas. Y aquí tenemos ejemplos de escoliosis. ¿Ok? Cuando la situación se complica todavía más es cuando se mezcla con cifoescoliosis. Aquí tenemos un combo agrandado. Estos son desviaciones laterales de la columna combinadas con una desviación anteroposterior que conocemos como cifosis. O sea que tiene escoliosis y joroba. Aquí una típica de viejos, que es la palabra correcta, personas mayores son ustedes y soy yo. Estas son la joroba de Dowager y lo que se conoce como el jibo o jiba. En el campo aquí se le dice jiba o joroba. Estas son dos condiciones cifóticas extremas y se deben a diferentes causas. La de Dowager es típica en mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis. Y se colapsa la porción anterior de los cuerpos vertebrales por osteoporosis. En el caso de la jiba, puede ser resultado de tuberculosis esqueletal o la enfermedad de Pott. Otra de las condiciones más comunes de la espalda es el dolor de espalda. El dolor de espalda es más común y serio de lo que nosotros pensamos. Puede ser por espasmos musculares protectivos o alguna lastimadura, un strain muscular, pero también puede ser secundario a un arreglo óseo inadecuado, que puede ser secundario a una caída o simplemente intrínseco de la persona por alguna demineralización. Puede ser debido a problemas ligamentosos, a lesiones nerviosas, tengo que repetir esta. El dolor de espalda puede ser ocasionado por varios factores.
pues es bien común y es una de las condiciones más serias que afectan al ser humano porque la obviamos y se nos complica. Puede ser por espasmos protectivos, puede ser por un desgarre muscular, puede ser por un desarreglo óseo, por lesiones ligamentosas, por lesiones nerviosas, por posturas inadecuadas, riesgos ocupacionales y puede terminar en dolor crónico. Por eso es que hay que atenderlo a tiempo. El dolor de espalda te conduce a una postura protectiva. Esa postura protectiva va a liberar el área de dolor, pero te va a provocar probablemente isquemia en el área que no dolía. Tienes una contracción protectiva y una postura inadecuada. Por eso cuando a usted le duele un lado, usted se inclina hacia el lado opuesto. Causas más comunes de dolor de espalda, el strain o estiramiento o el sprain o desgarre que conocemos como esguince. En el strain hay un estiramiento o ruptura de un músculo o tendón y en el sprain lo que tenemos es un desgarre de ligamentos. El sitio más común de los sprains es el tobillo. Hay opciones terapéuticas para el dolor de espalda. La terapia física puede aplicar modalidades termales de calor o frío, ultrasonido terapéutico, masaje terapéutico, que aclaro que no es un sobo. Masaje terapéutico es una técnica que implica destreza y precauciones clínicas. La prescripción personalizada, un plan de ejercicios. Es triste ver la gente que se mete en los gimnasios a hacer todos los ejercicios que está haciendo el del lado, cuando no necesariamente son los que usted necesita. Los pacientes hay que educarlos en ergonomía, en el uso adecuado de su cuerpo en el trabajo y estrategias protectivas, los medicamentos indicados, no autorrecetados, y el descanso siempre es necesario, aunque los pacientes lo rechazan. Y nos fuimos con el cordón espinal dentro del canal vertebral. Sabemos que está alojado en esa estructura ósea, mecanismo protectivo. Aquí tenemos una vista posterior y una vista superior. Aquí tenemos el cordón espinal y usted sabe que el cordón espinal es más corto que la columna vertebral y termina en el segmento óseo L1, L2. Aquí lo tenemos terminando en el segmento óseo L1, L2 y entonces tenemos el cono medular y en la prolongación de ese cono medular en el extremo tenemos el filum terminal. ¿Okay? Aquí lo tenemos en una disección. El cono medular es el extremo inferior del cordón espinal y el filum terminal es pía madre y vestigios neurales, tejido conjuntivo y tejido de neuroglías. Y esta estructura pasa a través del hiato sacral y luego se adhiere al coxis. Y aquí tenemos el nervio espinal y el foramen intervertebral en su salida. El nervio espinal sale a través de ese foramen y está flanqueado superiormente e inferiormente por los pedículos. En la región lumbar tenemos el foramen más grande entre 1 y L2 y el más pequeño entre L5 y S1. Ojo con esto es pregunta de examen, asterisco, asterisco. Los nervios espinales lumbares aumentan en tamaño a medida que la columna vertebral desciende, pero la foramina intervertebral disminuye en tamaño. Eso va a querer decir que tengo nervios grandes saliendo por una abertura más pequeña. Aquí tenemos el nervio espinal de nuevo. Ustedes saben que se forma por la raíz dorsal y la raíz ventral y luego entonces forma plexos en el área cervical, en el área del plexo braquial y lumbosacral. Esto ustedes no hay que repasárselo. Aquí tenemos la rama ventral, que es la que forma los plexos que van a inervar las extremidades. La rama dorsal va a inervar los músculos intrínsecos de la espalda. Los nervios espinales
forman plexos somáticos, que son el cervical, braquial, lumbar y sacral. Aquí tenemos el cordón espinal cubierto por las meninges. ¿Okay? La pía que no se ve, la aracnoide y la dura. La cisterna lumbar, que está llena de líquido cefalorraquídeo, es un espacio que tenemos en el área lumbar. Recordando que el líquido cefalorraquídeo se produce por los plexos coroideos en los ventrículos del cerebro y que circulan por el espacio subaracnoideo, siendo filtrados en el sistema venoso a través de las vellosidades aracnoideas y las granulaciones aracnoideas. Miren qué cosa más espectacular. Eso es una cisterna lumbar voy a repetir esa. Miren qué cosa más impresionante. Esto es una cisterna lumbar patológicamente agrandada, vista en un MRI T2. Y la flecha blanca te está enseñando una cisterna agrandada. ¿Qué son los ligamentos denticulados? Los ligamentos denticulados son extensiones de la pía en el cordón espinal a cada lado. Son 21 adherencias que fijan ese cordón espinal a la aracnoide y a la dura. Se cree que la función principal de los ligamentos denticulados es estabilizar el cordón espinal dentro del canal vertebral y tiene mucho sentido. En las correlaciones clínicas importantes, cabe mencionar la fractura de Hangman's, que no es otra cosa que una ruptura del pars interarticularis. Esto es bien importante. Es el sitio de fractura regularmente lesionado en el ahorcado. Típicamente ocurre por hiperextensión de la cabeza y por eso se le llama espondilolisis traumática de C2. Aquí tiene la compresión, una fractura de compresión espinal vista en MRI. Algunos le llaman también fractura de cuña. El problema de ese tipo de fractura es que si hay fragmentos óseos que se desprenden, pues ya usted sabe las posibles complicaciones que pueden surgir. Las dislocaciones vertebrales son más comunes de lo que pensamos, especialmente en accidentes de auto. En la región cervical es más frecuente este tipo de lesión. Cuando no hay lo que se llama facet jumping, que no es otra cosa que se desarticule la vértebra de las facetas de articulación. Cuando no ocurre eso, es más fácil colocar todo en su sitio con una manipulación que hace el ortopeda. En el caso de la lesión del látigo o el whiplash injury, se produce cuando hay una hiperextensión excesiva y que puede desgarrar el ligamento longitudinal anterior que cubre los cuerpos vertebrales. Son bien poco comunes en la región torácica y lumbar. Aquí tenemos la espondilolisis y la espondilolistesis. Esto es importantísimo, esto no falla en los exámenes. La espondilolisis es una ruptura del pars interarticularis de las láminas de la vértebra que sea. Típicamente ocurre en el E5 y entonces la vértebra, el cuerpo vertebral, se desplaza hacia el frente. Y entonces ese desplazamiento es lo que se conoce como espondilolistesis. Y por otro lado, es espondilosis. Este es otro término. Y eso es básicamente protrusión discal. En otras palabras, cuando el disco se brota, el bulging disc. Con discos intervertebrales, cuando tenemos discos intervertebrales que están muy estrechos o que tienen osteofitos, pues esta la voy a repetir. La espondilosis no es otra cosa que el crecimiento de espuelones, como dicen en el campo. Típicamente viene en combo con protrusión discal. Cuando hay estrechez de disco y espuelones, se forman osteofitos en la vértebra, entonces se disminuye el foramen intervertebral y se comprimen las articulaciones sigapofisiales. O sea que una patología
desemboca en otra y así sucesivamente. Y así es que se produce la artritis degenerativa en las facetas de articulación. La estenosis espinal no es otra cosa que una estrechez del foramen intervertebral y es esperada. Los textos dicen normal, pero el que lo siente no dice que eso es normal. Es esperada después de la cuarta década de vida. Sin embargo, también puede ser una anomalía hereditaria. En el área lumbar, donde la foramina intervertebral es más pequeña, puede ser severamente discapacitante. Lo puse en rojo y haga una notita cuando esté estudiando, porque más adelante le voy a decir cuál es esa particularidad. Le adelanto que tenemos la foramina intervertebral más pequeña en el área lumbar. Okay. La osteoartritis y los osteofitos. Ese es el combo agrandado. Una de las complicaciones de osteoartritis, que es propia de la edad, degeneración por edad, en la columna vertebral, es el desarrollo o crecimiento de osteofitos, lo que los pacientes llaman espuelones, que típicamente lo que hacen es que producen una estrechez del foramen intervertebral. Y aquí tiene lo que le dije que le iba a decir ahorita. El nervio L5 es el más grande de los nervios espinales lumbares. Y da la casualidad que él emerge a través del foramen intervertebral más pequeño. Por esta razón es el más vulnerable. ¿Ok? Importante. ¿Qué son los nódulos de Schmoll? Los nódulos de Schmoll se refieren también en algunos textos como herniaciones discales. Son protrusiones de cartílago del disco intervertebral a través del cuerpo vertebral. En otras palabras, es como si el disco intervertebral perforara el cuerpo de la vértebra y se incrustara ahí. Esas protrusiones del disco pueden incluso impactar la médula de la vértebra, provocando inflamación. Típicamente se asocian a carga axial. Por ejemplo, usted sabe que cuando el gimnasta cae al piso, él le da un golpe al piso, pero el piso a su vez le devuelve ese golpe al gimnasta. Esos son cargas axiales. Son típicas de gimnastas y de jugadores de baloncesto. Y déjeme decirle que pueden producir un dolor discapacitante. Ese paciente puede necesitar analgésicos, antiinflamatorios intramusculares, terapia física, descanso prolongado y puede darse en pacientes jóvenes. Un ejemplo bien común, un niño que ha jugado baloncesto en las ligas pequeñas estas desde los 7, 8 años, a los 21 años puede aparecer en un MRI con nódulos de Schmoll bien discapacitantes. Aquí tenemos la espina bífida oculta. Este es el defecto o anomalía congénita más común de la columna vertebral y está presente en 24% de los individuos. En este defecto, la lámina de la vértebra L5 y o S1 no se desarrollan normalmente. Y entonces, este defecto puede ser totalmente oculto y usted no se da cuenta, excepto porque algunos pacientes tienen un mechoncito de vello sobre el área. Esta ilustración que yo puse ahí es exagerada, eso es casi un rabo de caballo, pero es un mechón de vellos en esa área. Ahora, no se vaya a ir al espejo a rebuscarse a ver si usted tiene muchos pelitos ahí. Eso no quiere decir que tiene espina bífida oculta, ¿está bien? Muchos pacientes pueden tener el mechón y no tener espina bífida ni problemas de espalda. Aquí tiene la espina bífida, la clásica, es un defecto congénito donde no se funden las láminas y entonces se hernian las meninges. Hay espina bífida oculta, y usted se puede morir de viejo y nunca se enteró. Espina bífida con meningocele, donde se herniaron las meninges, y espina bífida con mielomeningocele, donde tiene cordón espinal en el saco.
La ubicación más común es en la espalda baja, pero en algunos pacientitos que nacen con múltiples defectos congénitos puede estar en el cuello o en la espalda. Aquí tiene la espina bífida cística. Eso es una elevación en la piel y en ese defecto simplemente no se fundieron las láminas y ahí usted tiene piel, meninges y líquido cefalorraquídeo. Obviamente, cuando hay un defecto mayor y la médula espinal se hernió, entonces usted tiene ahí no un meningocele, sino un mielomeningocele. Ahí tiene una espina bífida cística con meningocele. Si se fija en la ilustración tipo dibujo, tenemos el espacio, tenemos las meninges herniadas y lo que tenemos es líquido, pero el cordón espinal no está en el saco. Aquí tenemos una espina bífida con mielomeningocele. Y entonces el caso más dramático, que típicamente son natimuertos, este bebé nace con el defecto afectando tubo neural, o sea, esto es un defecto de tubo neural. Y esta anomalía es intrauterina, el tubo neural en el desarrollo no se cierra y como consecuencia las vértebras simplemente no se forman completas, se quedan sin fundirse, abiertas y el cordón espinal queda expuesto. La punción lumbar es un procedimiento clínico que se utiliza para extraer líquido cefalorraquídeo para análisis. Es importante que recuerden que el cono medular termina a nivel de L1 en adultos, pero puede fluctuar en los neonatos desde L1 hasta L3. De modo que es importante reconocer la edad del paciente para insertar la aguja inferior al cono medular, inferior a L3, L4, L4, L5. En esa punción lumbar es importante que sepamos que hay dos propósitos. Puede ser un propósito diagnóstico para hacer un análisis de ese fluido, de ese líquido, pero puede ser un proceso terapéutico también para inyectar medicamentos. Aquí tenemos la anestesia subaracnoidea versus anestesia epidural. Ahí tienen la descripción de cada una para cuando vayan a estudiar. De nuevo, anestesia espinal versus anestesia epidural. ¿Okay? Más correlaciones clínicas, que es dolor referido. Esto es uno de las quejas principales que usted va a recibir en su oficina. Los pacientes se quejan de un dolor, si está en Puerto Rico o en Latinoamérica, un dolor que le corre. Nosotros los latinos, los dolores nos corren. Y los pacientes se quejan de que le duele un área, pero que ese dolor, en vez de quedarse ahí, doctor, se me corre hasta el muslo, se me corre hasta la batata o las pantorrillas. Los clínicos deberían educar sobre esta discrepancia. En el caso mío, que trabajo con viejos, que es la palabra correcta, porque envejecientes somos todos, los viejitos insisten en que ellos tienen un pie malo, porque le duele el pie, le duele el dedo gordo del pie cuando tienen un diagnóstico de ciática. O sea que es mi responsabilidad educar el origen del dolor versus el lugar de la patología y el lugar de la queja del paciente. Dolor y discapacidad. Estas son dos cosas con las cuales usted va a tener que trabajar. Si usted tiene una patología en X lugar de su columna vertebral, como por ejemplo el disco cervical degenerado, usted va a tener una enfermedad que va a comprimir el nervio espinal. Dependiendo del nervio espinal que esté comprimido, serán las manifestaciones clínicas que ese paciente sienta. Y eso es lo que usted tiene que escuchar. A base de la queja del paciente es que entonces usted hace un juicio clínico. Y aquí tenemos las lesiones del reborde del disco, lesiones discales, y los estudios de autopsia han revelado que el anillo fibroso tiende a tener ruptura
de ese tejido fibroso en la parte más periférica, en la parte externa. Aquí tenemos entonces, una vez que el anillo fibroso se deteriora, se hernia el núcleo pulposo. Y ese núcleo pulposo es el que va a comprimir las estructuras aledañas. Aquí tiene el núcleo pulposo comprimiendo el nervio espinal y la protrusión más común es posterolateral. El núcleo pulposo puede comprimir incluso la cola de caballo si la protrusión es posterior. Aquí tienen un disco herniado visto en un MRI, hermoso que se ve ahí. La herniación discal y la compresión del cordón espinal puede ser leve, moderada, severa, y así van a ser las manifestaciones del paciente. Aquí tiene la degeneración discal, que va a producir limitación de movimiento, dolor y posturas compensatorias. Usted se vira del lado que no le duele. Y esto está asociado a edad, está asociado a ocupación, ojo con eso, y está asociado a enfermedad ósea. No tiene que ser que usted está viejo para tener enfermedad discal. Eso es bien importante. Tenemos que, como clínicos, eliminar los estereotipos. ¿Ok? Es demasiado común que usted oiga a un paciente que diga, ¿qué te dijo el doctor? Ay, que eso es que estoy viejo. Ya usted sabe que esa no es la forma de referirse a un paciente. Y ya usted sabe que ese paciente no vuelve. Aquí tenemos una fractura de compresión espinal. Se pueden producir por osteoporosis y esas osteoporosis van a provocar jorobas. ¿Okay? Si hay fracturas vertebrales, usted puede tener un compromiso pulmonar, puede tener un compromiso cardíaco, puede tener problemas gastrointestinales, problemas en el patrón de la marcha, en cómo usted camina, puede tener síndromes dolorosos, compromiso neurológico y puede tener consecuencias psicosociales. Paciente que siempre tiene dolor es estereotipado. La gente los rechaza, este siempre está empepado. No los invitan a ningún sitio, se aíslan, entonces surgen problemas psicológicos. Créame que bregar con el dolor no es sencillo. Estenosis lumbar, ahí tiene la codificación del ICD actual, y entonces, que así es que usted codifica para cobrar con el código. Las causas de la estenosis lumbar o la estrechez lumbar puede ser artritis degenerativa, fragmentación del disco, hipertrofia del ligamento flavo, hipertrofia de las articulaciones facetarias. Todos esos son posibles causas para estenosis lumbar o estrechez del área lumbar. Espondilolistesis, desplazamiento de una vértebra sobre otra. Recuerde, espondilolistesis ísmica, ahí está el código del ICD actual. Eso es una fractura en el pars interarticularis por estrés, por un golpe súbito. Tan pronto se produce, va a haber hipovascularidad en el área y tiene una prevalencia de 5 a 7 en la población. Tiene un aumento en las edades de 6 a 17 años y en deportes de alto riesgo. Pero como esos son los deportes que más pagan, pues mala suerte. Ahí tiene una espondilolistesis. Lo anterior es la espondilolisis, ¿ok? Sigo. Espondilolistesis es una fractura del pars interarticularis que provoca un desplazamiento del cuerpo vertebral. A su vez, está desplazando el disco. ¿Y qué va a pasar en el cordón espinal que está dentro de ese foramen? También va a estar estresado. Una laminectomía con su código es un corte en uno o varios procesos espinosos y su lámina. Te permite acceso al canal vertebral para liberar estructuras neurales. Y esto se hace en casos de tumores de disco herniado o de hipertrofia ósea. No es lo mismo una laminectomía que una laminectomía. En una laminectomía lo que se extrae es un pedazo de la lámina
En la laminectomía lo que se remueve es la lámina completa. Vamos a ver más adelante cuál es la rama nerviosa que está en riesgo porque está acostadita debajo de la lámina. ¿Cuáles son los ligamentos y la estabilidad de la columna? Los ligamentos que rodean la columna vertebral son sus estabilizadores. Preservan la estabilidad de la estructura en cualquier movimiento y lo más importante es que deceleran los movimientos que usted hace y le permiten reasumir control postural. Como cuando usted está en el salón de clase y se le cae el bolígrafo o se le cae el lápiz. No se levanta ni loco a buscarlo. Usted lo que hace es que se dobla, hace una flexión lateral para recoger ese lápiz. Esos son movimientos no pensados. Cuando usted está saludable, no tienen grandes consecuencias. Estos ligamentos están tensos o relajados dependiendo de la postura que usted asuma. Los movimientos pueden ser decelerados o controlados por los ligamentos de la columna vertebral. Tenemos un aparato ligamentoso bien abundante. Tenemos el ligamento longitudinal anterior, el longitudinal posterior, el ligamento supraespinoso, el intertransversario, el flavo, el interespinoso y el ligamento de la nuca. Tenemos ligamentos anterior y posterior longitudinal que son para mantener la estabilidad de la columna vertebral. Ahora bien, el ligamento longitudinal posterior es el más densamente inervado de todo el aparato ligamentoso de la espalda. Fíjense que el longitudinal anterior es más ancho. Aquí tienen el longitudinal anterior y el longitudinal posterior. El posterior es más estrecho y es ¿qué? ¿Qué nos dice eso? Fíjense, voy a repetir ese. El ligamento longitudinal anterior y posterior se ven en estas dos ilustraciones. El ligamento longitudinal posterior es más fino, el anterior es más ancho y es menos fuerte. Aquí tenemos el ligamento supraespinoso que corre encima de los procesos espinosos en dirección longitudinal. Aquí se ve el longitudinal anterior, el longitudinal posterior, el ligamento supraespinoso, interespinoso y el ligamento flavo. ¿Qué es una lesión de látigo? El whiplash injury ocurre en un movimiento anteroposterior súbito, brusco, como cuando a usted lo chocan por detrás de su vehículo y usted no lo está esperando, por lo tanto, la cabeza se desplaza de manera brusca hacia el frente y hacia atrás. Esto se conoce como una lesión por hiperextensión y el ligamento longitudinal anterior está severamente alargado, incluso puede partirse. El ligamento supraespinoso, por otro lado, lo tenemos sobre la puntita de los procesos espinosos a lo largo del cordón espinal. Perdón, esa la repito. El ligamento supraespinoso es un ligamento finito que tenemos sobre los procesos espinosos de cada vértebra a lo largo de la columna vertebral y en la parte superior, cuando llegamos al área cervical, se convierte en el ligamento de la nuca. Aquí están de nuevo el aparato ligamentoso completito. Observe aquí el ligamento flavo conectando las láminas de las vértebras adyacentes. Flavo porque es amarillito. Y el ligamento interespinoso conectando los procesos transversos. Mire qué bonitos se ven. Aquí tiene el ligamento intertransversario. ¿Ok? Y todo el aparato ligamentoso. Aquí la membrana tectorial. Esta es la continuación superior del ligamento longitudinal posterior a nivel de la región suboccipital. Ahí se conoce como la membrana tectorial. En el área suboccipital tenemos un conjunto de ligamentos, están todos aquí para que ustedes los revisen.
¿Cuál es la irrigación sanguínea de la columna vertebral? Observen el diagrama, ahí está la aorta. Observe la arteria lumbar, rama de la aorta, y aquí nos dice que las ramas espinales de la arteria lumbar son el flujo arterial principal para las vértebras y que también contribuyen a la irrigación del cordón espinal y de las raíces nerviosas vía ramas radiculares. Miren qué bella esa. ¿Okay? Y entonces, según tenemos irrigación sanguínea, tenemos que tener drenaje venoso. Pues tenemos los plexos venosos que proceden de dos plexos, un plexo interno y un plexo externo. Esto es importante. Las venas espinales son incompetentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen válvulas. El flujo venoso ocurre entre el cráneo, cuello, tórax, abdomen, pelvis y los plexos venosos en la dirección dependiendo de la presión que exista en cada momento. O sea que el flujo es hacia arriba o hacia abajo. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque se explican metástasis de células cancerosas a la columna vertebral procedentes de tumores malignos en cerebro, cavidad abdominal o cavidad pélvica. ¿Por qué? Porque el flujo venoso puede ser ascendente o descendente. Aquí tiene el plexo venoso epidural en una ilustración bien clara, el plexo venoso interno vertebral dentro del canal, pero fuera de la dura madre del cordón espinal. ¿Okay? Por lo tanto, es un plexo epidural. Y aquí otra patología es una fractura de una vértebra con dislocación. ¿Cuál puede ser el efecto en el plexo venoso epidural que vimos anteriormente? Cuando estudie la presentación, pues usted hace un avalúo. Y nos fuimos con los músculos de la espalda. Los músculos de la espalda se dividen en músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos son superficiales e intermedios y no actúan en la espalda, actúan en la extremidad superior y en movimientos respiratorios. En el caso de los músculos verdaderos de la espalda, esos son los que mueven y controlan la columna vertebral. Se dividen en músculos superficiales, intermedios y los intrínsecos o profundos. En los músculos superficiales tenemos el trapecio, el latissimus dorsi, los romboides y el elevador de la escápula. Intermedios el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior, y los músculos profundos, que son los músculos verdaderos de la espalda. En términos de estrategia anatómica, siempre tradicionalmente se enseñan en capas, pero cuando usted va al cadáver están uno encima del otro, eso no hay duda. O sea que cuando usted hace la disección y remueve piel, lo primero que usted encuentra es la capa 1 y ahí tenemos dos músculos, el latissimus dorsi y el trapecio. El trapecio con sus tres componentes, trapecio superior, trapecio medio y trapecio inferior. En la capa 2, los romboides mayor y menor y el elevador de la escápula. En la capa 3, el serrato posterior superior y el posterior inferior. En la capa 4 ya entramos en los músculos propios de la espalda. ¿Por qué? Porque todas estas capas hasta la 3 actúan en las extremidades. En la capa 4 tenemos la capa superficial de los intrínsecos, los esplenios, cervicis y capiti. Capa 5, el erector spina o erector de la columna, que incluye iliocostalis, longissimus y spinalis. En la capa 6 tenemos el transverso spinalis, que incluye el semispinalis, multifidus y rotadores. Son músculos bien fáciles de disecar, son bien bonitos. Ese que tenemos ahí es el trapecio
Y el trapecio tiene una porción que va desde el área cervical al hombro, es el trapecio superior, desde el área del hombro hacia las vértebras, trapecio medio, y desde la escápula hasta las vértebras toracolumbares, ese es el trapecio inferior. Tiene forma de trapecio, pero eso se llama así. Y mírelo acá en color marroncito. Y el latissimus dorsi es ese que tenemos en verde chátere ahí abajo, que esos son los dos músculos de la capa 1. Vamos a ver el trapecio. El trapecio tiene 3 partes anatómicas, por lo tanto tiene 3 segmentos funcionales. El trapecio superior mueve el hombro y puede mover el cuello. El trapecio medio trabaja en la escápula y el trapecio inferior también. Así que, ¿qué hace el trapecio? Rotación externa del ángulo inferior de la escápula, o eleva los hombros, o retracción escapular. Y está inervado por el nervio espinal accesorio. Retracción escapular es aducción de la escápula. Aquí tenemos de nuevo, el trapecio se divide en trapecio superior, medio e inferior. La función eleva la escápula si trabaja un solo lado. Rota externamente el ángulo inferior de la escápula. ¿Para qué? Para sacar el acromión del medio y que no choque con la cavidad glenoidea cuando usted está haciendo ABD de 180 grados. Aquí tenemos el latissimus dorsi formando la pared posterolateral de la espalda, y sus fibras se funden con el oblicuo externo del abdomen y con el teres mayor. Este músculo es bien poderoso, es bien importante y produce rotación interna del húmero, hiperextensión de hombro y aducción del hombro. Es el agonista en rotación interna, hiperextensión y aducción del húmero. Cuando digo agonista es que es el músculo más importante y está inervado por el nervio toracodorsal. De modo que si yo tengo una lesión en el nervio toracodorsal, me quedo sin ese movimiento. Aquí tenemos este músculo que se llama el latissimus dorsi y es clave para nadar, para hacer actividades de alar, remar, empujar una silla de ruedas, caminar con muletas. Es un músculo accesorio de respiración y es el que usted necesita para rascarse la espalda y cuando usted termina de evacuar para limpiarse o asearse, ¿ok? Es importante que sepan esquemáticamente lo que es la fascia toracolumbar. Es como si usted tuviese una faja anatómica. Y esa faja conecta los músculos abdominales con la columna lumbar. Pero no es solamente que los conecta, es que transmite una fuerza tensil producida por los músculos abdominales al serrato posterior inferior, al trapecio, al latissimus dorsi y al glúteo máximo. Por eso es que es tan importante cuando usted va a hacer ejercicios que usted fije las áreas más frágiles, las áreas más importantes. Segundo, que usted no haga ejercicios indebidos, que usted sepa lo que está haciendo, en otras palabras. Y aquí, una vez que hablamos del latissimus dorsi y del trapecio, tenemos que hablar del triángulo de auscultación, porque usted lo va a usar como clínico. Este es el lugar de la espalda donde los sonidos respiratorios se pueden escuchar con mayor facilidad con un estetoscopio. Los bordes de ese triángulo de auscultación marcado aquí con esta flecha amarilla son el borde externo del trapecio, el borde superior del latissimus dorsi y el borde medial de la escápula. ¿Cuáles son los core muscles, los músculos fundamentales de tu tronco? El latissimus dorsi, el oblicuo externo del abdomen, que se entremezclan para formar una pared fuerte, firme, una pared lateral en tu abdomen para formar parte del core de tu tronco. Ese es el famoso core, latissimus dorsi y el oblicuo externo abdominal.
Ahí tienen el latissimus dorsi en violeta. Tiene un origen posterior con inserción en el piso del surco bicipital del húmero. En otras palabras, este músculo sube desde la fascia toracolumbar, corre toda tu espalda lateral y posteriormente, se tuerce al meterse por la axila para insertarse en el piso del surco bicipital del húmero. Por lo tanto, cuando ese músculo ala hacia atrás para producir hiperextensión, rotación interna y ADD de tu húmero. Ese músculo es sumamente ancho, el más ancho de la espalda, y es clave para hacer los pull-ups, para remar, para nadar, para empujar una silla de ruedas, para caminar con muletas, para actividades de la vida diaria y para higiene personal. Y ahí lo tienen. Si no lo ven ahí, no puedo hacer nada por ustedes. Ok. Aquí tenemos entonces la diferencia entre bodybuilding y la zona de comodidad. ¿Cuál usted prefiere? Segunda capa. En la segunda capa, ya vimos la primera capa, trapecio y latissimus dorsi. En la segunda capa tenemos entonces estos músculos que son más pequeños, por supuesto, y voy a ir de superior a inferior. El primero es, ¿cuál? El elevador de la escápula. El músculo, el nombre del músculo te dice lo que hace. Simplemente eleva la escápula en movimientos necesarios. El romboide menor y el romboide mayor son dos músculos que están uno encima del otro, pegaditos. Los estudiantes en el laboratorio los separan, pero es una masa continua. Los romboides, si se fijan, tienen un agarre a nivel vertebral y un agarre en el borde medial de la escápula. Por lo tanto, cuando ellos alan desde su origen, mueven la escápula hacia la columna vertebral y eso se llama retracción escapular. Pero como están angulados, ellos elevan la escápula y la llevan hacia la columna. Eso se llama retracción y aducción escapular. Y están inervados por el nervio dorsal escapular. Aquí tenemos de nuevo el elevador de la escápula. Ahí se ve claramente que su función es elevar la escápula. Y el romboide menor y el romboide mayor, nuevamente, fíjense que están juntitos. La separación es que es artificial y son retractores de la escápula. Tercera capa de los músculos de la espalda, serrato posterior superior. Como se fijan ahí, lo único que puede hacer es agarrar esa escápula y elevarla. Mientras que el serrato posterior inferior, ¿qué puede hacer? Observe su tendón y observe su agarre en costilla. Depresión de la escápula cuando usted va a hacer expiración o exhalar. ¿Okay? Estos dos músculos en la disección son bien finititos y típicamente los estudiantes se los llevan porque son bien finitos. Recuerden que son músculos accesorios de respiración. Y aquí tenemos la cuarta capa de músculos de la espalda que son ya un poco más profundos y están ya debajo de los músculos que discutimos. Aquí tenemos los esplenios. El esplenio tiene una porción que llega a la cabeza y se llama esplenio cervicis y capiti. Capiti el que llega a la cabeza y cervicis, esa la voy a repetir. Aquí tenemos la cuarta capa de los músculos de la espalda, donde tenemos músculos que están más profundos que los que ya discutimos. Tenemos los esplenios, cervicis y capiti. Son dos músculos que están uno adyacente al otro, uno debajo del otro, y son extensores del cuello cuando actúan los dos, el derecho y el izquierdo, pero cuando actúa uno solo hacen flexión lateral de columna y rotación ipsilateral. Ipsilateral quiere decir hacia el mismo lado. Observe que están pegaditos. Esplenio capiti y esplenio cervicis están pegaditos. Se le llama capiti porque llega a la cabeza y cervicis porque está a nivel del cuello. Así que, repito, bilateralmente son extensores de cuello, unilateralmente hacen flexión lateral y rotación ipsilateral. Aquí tenemos entonces los músculos verdaderos de la espalda.
Vamos a hacer un paréntesis aquí porque todo lo que he discutido hasta ahora son los músculos superficiales de la espalda que, si se dieron cuenta, actúan sobre la columna. Voy a repetir esa. Ahora voy a los músculos verdaderos de la espalda, la capa intermedia. Si se fijan, hemos discutido hasta ahora músculos que actúan ¿sobre qué? Sobre la extremidad superior. Este músculo, el erector spina, cuyo nombre es sacrospinalis, porque corre desde el sacro a lo largo de todos los procesos espinosos, este grupo muscular incluye el spinalis, el longissimus y el iliocostalis, y son los músculos propios de la espalda. Son los extensores principales o los agonistas de extensión de la columna vertebral. A nivel de la costilla 12 se dividen en 3 columnas. Si se fijan en la ilustración, hay un tendón enorme, bien prominente, que se llama la fascia toracolumbar, ahí abajo bien blanco. Y de esa fascia toracolumbar, en el mismo medio usted ve los procesos espinosos, ¿cierto? Pues adyacente a cada proceso espinoso es que vamos a tener este aparato muscular que tiene 3 columnas. El spinalis, que es este pedacito de tejido que está pegadito a los procesos espinosos saliendo de ese tendón. Inmediatamente adyacente a él tenemos el longissimus y el más lateral es el iliocostalis, que lo ves entonces llegando a las costillas. Observe de nuevo el tendón y dígame si es o no cierto que ve que tanto el spinalis como el longissimus no tienen carnecita, no hay tejido muscular en el área del tendón. No hay porción allá abajo. Sin embargo, en el iliocostalis usted ve tejido muscular bien temprano saliendo del tendón. Pues entonces eso explica lo que le voy a explicar ahora. Valga la redundancia. Vamos al spinalis, que es la columna medial. El spinalis tiene una porción que se llama torácica, una cervical y una capitis. ¿Por qué? Porque llega a la cabeza. El longissimus tiene porción torácica, cervical y capitis. Sin embargo, el iliocostalis tiene una porción lumbar, mírela ahí, torácicas y cervicis, porque no llega a la cabeza. De modo que este grupo muscular, el erector spinae, como lo dice su nombre, cuando trabaja bilateralmente es el que te mantiene en extensión de columna. Es el agonista de extensión de la columna vertebral. Pero usted puede usar el derecho o el izquierdo y entonces va a movilizar cuello, va a movilizar tronco. Bueno, los músculos superficiales cubren los músculos profundos. Eso es bien importante. La gente típicamente ejercita solamente los superficiales. Eso es un error demasiado común. Así que el erector spinae, que también se conoce como sacroespinalis, incluye 3 columnas de músculo: el spinalis, el longissimus y el iliocostalis. Se le conoce como los músculos propios de la espalda, son intermedios y encubren los músculos cortos de la espalda. Se extienden desde el sacro hasta el cráneo. A nivel de la costilla 12 se dividen en 3 columnas: spinalis medial, toracis, cervicis y capitis. El longissimus está en el medio, toracis, cervicis y capitis, y iliocostalis lateral, lumborum, toracis y cervicis. El erector spinae son 3 columnas con origen en la fascia toracolumbar que funcionan unilateral o bilateralmente y se conocen como los músculos propios de la espalda porque se originan y se insertan en la misma y no actúan sobre las extremidades. Son agonistas de extensión de columna y antagonistas puros de los abdominales. Así que el erector spinae incluye al spinalis con su parte torácica y cervical, el longissimus con su parte torácica, cervical y capitis, y el iliocostalis con sus 3 porciones, lumbar, torácica y cervical. Aquí tiene los músculos profundos de la espalda, los músculos propios de la espalda.
Miren qué chulo se ve ese longuísimo ahí en violeta, bilateralmente. El iliocostalis del erector spinae. Y entonces los intrínsecos de la espalda son músculos profundos, pequeñitos, cortitos, que los tenemos pegados a las vértebras. Están inferior al erector spinae y están inervados por la rama dorsal del nervio espinal. Son transductores propioceptivos de movimiento. Eso quiere decir que cualquier movimiento que usted haga, por sutil sea, ellos lo están monitoreando en cada posición para entonces influir en la actividad de los músculos superficiales. Y eso está evidenciado por estudios de electromiografía. Así que los multífidos son el grupo más medial de los músculos profundos. Las fibras superficiales son más efectivas en extensión de la columna lumbar y trabajan junto con el psoas mayor para mantener la pelvis en posición neutral, en posición sentados. La capa 6 de los músculos de la espalda son el transverso espinalis, que incluye el semispinalis, los multífidos y los rotadores. Fíjense que ya estamos en músculos bien pequeñitos. Típicamente en el laboratorio no llegamos hasta ahí. La capa 7 son los músculos interespinalis y los intertransversalis, y es obvio por su nombre que están entre los procesos espinosos y entre los procesos transversos. Hay unos músculos que se llaman levatores costalis que elevan las costillas y ayudan en la respiración y también ayudan en flexión lateral de la columna vertebral. ¿Cuáles son los más chiquititos? Los más chiquititos, los más pequeños y más profundos son los multífidos, los rotadores, los interespinosos y los intertransversarios. La fascia toracolumbar es aquella masa de tejido conjuntivo de colágeno que tenemos en el espacio, lo que llamamos la cintura, en el área toracolumbar, que transmite fuerzas tensiles producidas por los músculos abdominales, serrato posterior inferior, trapecio, latissimus dorsi y glúteo máximo. Esa es el área que usted tensa cuando está haciendo ejercicios de extremidad superior y extremidad inferior, si los está haciendo adecuadamente. Por eso es que hay muchas personas que conocen de ejercicios y se ponen una faja para ejercitar las extremidades. Y aquí tienen un ejemplo de cómo se ha determinado la mejor forma de hacer ejercicio, cómo se pueden mover cargas, la fuerza tensil que se produce. O sea, todo esto está ya fríamente calculado. Si usted usa las posturas adecuadas, típicamente usted no se lastima. Hay muchas fuentes de información que se refieren a the body at work, cómo usted usa su cuerpo. Con relación a esta musculatura es importante el triángulo lumbar. El triángulo lumbar es ese pequeñito que usted ve ahí, lateral al latissimus dorsi. Ese es un espacio que tiene los siguientes bordes. El borde anterior es el borde posterior del oblicuo externo. El borde que tiene el triángulo aquí entre líneas entrecortadas, el borde anterior es el borde lateral del latissimus dorsi y la base es la cresta ilíaca. Esto es un área de menor incidencia de hernias. Si usted mira algo como esto, pues usted tiene que tratar después que estudie, ¿verdad? Después que practique toda esta información en su mente, trate de identificar los músculos en este espécimen. ¿Ok? Aquí se ve claramente el trapecio superior, se ve el latissimus dorsi, estamos viendo el erector spinae, se brota la fascia toracolumbar. O sea, esas cositas hágala para estudiar. ¿Cuáles son los músculos intrínsecos de la espalda? Los bien cortitos que están sobre las vértebras. Los que usted se come cuando compra costillita en los chinos que trae el pedazo de vértebra. Están localizados debajo del erector spinae y están inervados por la rama dorsal del nervio espinal. Son sensores de movimiento.
Ellos lo que hacen es que registran movimientos de los músculos superficiales para ajustar los músculos profundos. ¿Quién los inerva? La rama ventral es la que va a formar el plexo braquial y el plexo lumbosacral. Pero los músculos profundos, los músculos epaxiales, están inervados por la rama dorsal del nervio espinal a través de su rama medial. ¿Ok? Vamos a ver qué es ese trabalenguas que yo dije ahí. Aquí tenemos el nervio espinal. El nervio espinal es una estructura que tenemos a ambos lados de la columna, 21 par. La rama ventral del nervio espinal es la que forma los plexos. Bien importante. La rama dorsal del nervio espinal es la responsable de inervar los músculos profundos de la espalda. Repito, la rama ventral me va a formar el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbosacral. Esos plexos van a formar nervios que van a inervar la musculatura de las extremidades. Ahora, la musculatura profunda de la espalda está inervada por la rama dorsal y sus derivados. Aquí tenemos de nuevo el nervio espinal saliendo y cómo ese nervio espinal se ramifica. Tiene 4 ramas: rama dorsal, rama ventral, rama autonómica y rama meníngea. Pues la rama dorsal es la que va a inervar los músculos intrínsecos de la espalda. De nuevo, la rama dorsal inerva la piel y los músculos posteriores del tronco. Y ahí la ve entrando a los músculos profundos de la espalda. Observe el proceso espinoso, el proceso transverso, el multífido y esa estructura inervando esa masa muscular. Aquí tenemos la rama dorsal del nervio espinal cuando sale del cordón espinal. Y repitiendo, la rama medial de la rama dorsal del nervio espinal inervando al multífido. ¿Por qué? Porque la rama medial se va a dividir a su vez en lateral, intermedia y medial. Y la rama medial entonces me va a inervar el multífido. Y aquí tenemos de nuevo la ilustración para que la revise. Aquí se ve claramente la columna vertebral, el cordón espinal, el nervio espinal, cómo ese nervio espinal sale por el foramen intervertebral, se divide entonces la rama medial en lateral, intermedia y medial, y mire la medial llegando al multífido. Así que los músculos intrínsecos de la espalda son los músculos cortos que cubren la vértebra. Están inferiores al erector spinae y están inervados por la rama dorsal del nervio espinal, pero vía su rama medial. Y ahí le puse la flechita para el multífido. Son transductores propioceptivos de nuestros movimientos. Ellos monitorean todos los movimientos y cambios de posición de la columna vertebral que tú realizas y modulan la contracción de los músculos superficiales. El mejor ejemplo de eso es cuando usted está en X silla y se le cae algo al piso. A veces somos tan vagos que en vez de levantarnos a coger lo que se cayó del piso, nos doblamos para recoger ese objeto que se te cayó. Pues los músculos ipsilaterales y contralaterales tienen que hacer los ajustes para que no caigas al piso. Y todo eso ocurre de manera automática. Los multífidos, recuerde que son los músculos más pequeños y los más mediales. Junto con el músculo psoas mayor mantienen la posición neutral de la pelvis cuando estás sentado o cuando tienes desplazamiento anterior de la pelvis. Esos músculos multífidos están arreglados como una trenza francesa. Miren qué brutal se ve ahí. Y te permiten, son bien chiquititos, pero te permiten extensión lumbar y torsión
movimientos de torsión. Segmentación, inervación segmental, voy a repetir esa. Los multífidos permiten extensión lumbar y torsión, movimientos de torsión. Te permiten, voy a repetir esa. Los multífidos lumbares son unos músculos bien pequeñitos, pero permiten extensión lumbar y torsión. Además, es importante reconocer que tienen inervación segmental. Ellos tienen un nervio para cada uno y son susceptibles a daño en cirugías. Tienen muchos usos neuromusculares, que son los receptores pequeñitos que están dentro de los músculos para monitorear actividad. Están asociados a dolor crónico, atrofia muscular por infiltración grasa. Y disminuyen coactivación de los multífidos lumbares y de los transversos abdominales en los pacientes con dolor de espalda. Voy a repetir esta completa. Los multífidos lumbares permiten extensión lumbar y torsión, y movimientos de torsión. Además, ellos tienen inervación segmental. Son susceptibles a daño en cirugías. Cuando se trabajan las laminectomías, por ejemplo, cuando se van a insertar tornillos articulares, ese tipo de cosas. Tienen muchos usos neuromusculares, receptores, propioceptores. Están asociados a dolor crónico y a atrofia muscular con infiltración grasa. Y en pacientes que tienen dolor de espalda baja, se disminuye la coactivación de los multífidos lumbares y del transverso abdominal. Eso se ha encontrado en electromiografía. Así que los músculos más pequeños son los multífidos, los rotadores, los interespinosos y los intertransversarios. Por favor, observen esa primera ilustración, ese multífido justo encima de la lámina de la vértebra. ¿Por qué? Porque ya mismo vamos a mencionar las laminectomías y las laminoctomías. ¿Cuál es la importancia de los estabilizadores para la espalda? Nosotros tenemos unos músculos que son el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior, que son los músculos que estabilizan los músculos profundos, el erector spinae, ¿ok? Y además tenemos la fascia toracolumbar. Son estabilizadores de esa masa de los músculos de la espalda. De nuevo, ¿cómo se inervan estos músculos? Los músculos laterales, la piel y el iliocostalis. Esta la voy a repetir. ¿Cuáles son las ramas de la rama dorsal? La rama dorsal del nervio espinal se divide en rama lateral, intermedia y medial. La rama lateral va a inervar la piel y el músculo iliocostalis. La rama intermedia va a inervar el spinalis y el longissimus, y la rama medial va a inervar los músculos epaxiales y las articulaciones facetarias. Mírela aquí en esa ilustración, el medial branch inervando la articulación facetaria. Recordatorio. Los multífidos tienen inervación segmental por la rama medial de la rama posterior del nervio espinal. ¿Qué permite eso? Permite control segmental de cada multífido en cada nivel para cada movimiento específico de la columna vertebral, así de específico. Las inyecciones con anestésicos a nivel de las articulaciones facetarias se utilizan para reducir dolor en cada nivel vertebral. Pero, ojo, ahí vamos a tener una musculatura bien importante. Vamos a las correlaciones clínicas. A los pacientes le da con mucha frecuencia fascitis lumbosacral. Esto es dolor asociado a estrés para esa fascia. Vuelvo a repetir eso. Uno de los padecimientos más comunes de espalda es la fascitis lumbosacral.
Esto es dolor asociado a estrés de la fascia lumbosacral, estiramiento de la fascia lumbosacral. Esto puede requerir medicamentos, terapia física y descanso, y el descanso puede ser prolongado dependiendo del grado de lesión. El estiramiento de esta fascia no debe ser como lo hacen alguna gente en los gimnasios. Debe ser suave, sutil, debido a la relación anatómica de la fascia toracolumbar y los músculos de la espalda y las extremidades. Otro de los eventos que ocurre en la espalda son los infartos espinales, los spinal stroke. Esto puede resultar por un trauma directo al cordón espinal, por un golpe, por un accidente automovilístico o por una lesión indirecta provocada por alguna enfermedad que tenga el paciente a nivel de tejido, hueso o vasos sanguíneos del cordón espinal. Esta isquemia lo que hace es que disminuye la irrigación sanguínea al cordón espinal. La osteoporosis, lamentablemente, es algo que puede esperarnos a todos porque es de mineralización ósea, es producto del uso, es producto de la edad. No necesariamente tiene que ocurrir en ese grado a las personas, pero es típico del envejecimiento. Es importante que tengan mucha precaución con los ejercicios genéricos en el gimnasio. La gente se mete a los gimnasios, ahora están cerrados por la pandemia, pero se mete a los gimnasios a monear, como digo yo. Lo que está haciendo aquel lo voy a hacer yo. Todo el mundo no puede hacer los mismos ejercicios. Y si usted no sabe hacer un ejercicio, no debe intentarlo. Noten que para usted realizar ejercicios en un gimnasio, si usted los quiere hacer solo, tiene que tener mucho cuidado cómo utiliza su cuerpo. Todo el mundo no puede levantar pesas, todo el mundo no puede hacer los ejercicios que está haciendo el del lado. La estabilidad de tronco es determinante para prevenir lesiones. Cuando usted está empezando un programa de ejercicios, hace los ejercicios de una manera. Cuando usted progresa y aumenta de fuerza, los cambia. Y cuando finalmente usted está, lo que se llama en inglés fit, ya usted puede empezar a inventar con su cuerpo. Pero antes de eso, procure no lesionarse. Las personas jóvenes piensan que nunca les va a pasar nada. Hay personas jóvenes con fracturas vertebrales, hay personas jóvenes lesionados de cordón espinal, precisamente por no tener precauciones. El mejor ejemplo de eso son los Fortrax. Así que, de nuevo, los gimnasios que ahora están cerrados, pero van a abrir, tienen sus medidas de seguridad y usted tiene que tener medidas de seguridad para su cuerpo. ¿Ok? Ok, ahora el otro slide. Es importante educar a nuestro paciente. Cada vez que usted ve a un paciente, yo espero que ustedes sean la nueva generación de médicos, que saluden al paciente, que hablen con el paciente, cosa que realmente no ocurre en muchas ocasiones. Y educar en ergonomía es importante. ¿Qué es ergonomía? Ergonomía es el uso adecuado de tu cuerpo para que tu cuerpo sea eficiente. Una secretaria necesita una posición, un tecnólogo necesita una posición, un médico necesita una posición adecuada para cada tarea que realiza. Un paciente que tiene dolor de espalda durante una actividad de la vida diaria tiene que educarse en la posición y en el uso eficiente de sus extremidades. Eso tú no lo puedes hacer en 20 minutos. Médicos futuros, por favor, tómense su tiempo con sus pacientes. Esto es altamente recomendado para el examen y para la vida. Estúdiese los huesos y las presentaciones en PowerPoint. Compara la teoría con los especímenes humanos. Yo sé que este año vamos a tener los especímenes en demostraciones virtuales, pero usted también tiene su atlas y tiene muchas fuentes de donde estudiar. Disfrute la anatomía y aprenda. La anatomía es la base de tu habilidad para hacer avalúos clínicos.
No subestime la importancia de la anatomía y sobre todo diviértase mientras está aprendiendo.